¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy su asesora en la unidad curricular Sociología Jurídica para los estudiantes de Derecho. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 21 años, especialista en Derechos Humanos, especialista en Derecho Procesal, especialista técnica en Criminalística y Criminología, magíster en Derecho Penal y Criminología y doctora en Derecho y Relaciones Internacionales. Igualmente, pues ya pronto me voy a graduar de postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. Ya académicamente culminé, estamos esperando el grado, que creo que es en mayo. Bueno, he sido pues funcionaria del Poder Judicial, duré 20 años en el sistema de administración de justicia. Estuve desde secretaria, asistente, fui juez de primera instancia en funciones de ejecución del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, Instituto Judicial Penal del Estado Táchira, y juez de la Corte de Apelaciones también de manera temporal del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Hasta el 2021, que renuncié a mis labores por razones netamente personales, dedicada hoy en día a la área académica, pero sigo amando pues al Poder Judicial venezolano, del cual me siento orgullosa y agradecida todo el tiempo, porque pues parte de lo que sé lo aprendí ahí. Esa es la mejor escuela que puede existir. Para los que más están en este mundo, ¿no? Del ámbito del derecho y de penal sobre todo, pues esa es la mejor escuela que puede existir. En mis labores académicas, bueno, he dado clases desde 2005 en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la Universidad Fermín Toro, en la Universidad Católica del Táchira, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la jurisdicción militar. He sido ponente de varios congresos. Bueno, dado que tengo también casi todo desde el 2005, más de 17 años, 16 años dando clases. Y pues ahorita dedicada pues, prácticamente al 100% con el instituto en pregrado y en posgrado y doctorados. Me encanta dar clases, esa es una de mis pasiones. Y pues he dado varias clases entre materias como esta, sociología jurídica. Ahora bien, bueno, ya dando una breve presentación de lo que he hecho con respecto al plan de evaluación. El plan de evaluación consta de 4 actividades. La primera de ellas es un mapa conceptual con una ponderación del 25%. La segunda es un esquema, igualmente con 25%. La tercera es un ensayo con 25%. Y la cuarta y última es un resumen crítico con 25%. La calificación máxima según la plataforma son 100 puntos. Se aprueba con 12 la materia. Igualmente, pues cada actividad dentro del plan de evaluación que ya está incorporado al aula virtual tiene las instrucciones o las direcciones que ustedes deben seguir. Los mapas conceptuales, por su estructura, tienen una forma particular de hacerlos. Se diferencian notablemente de un mapa mental o de un tipo de esquema. Entonces, les agradezco que cumplan con la estructura de un mapa conceptual. Igualmente, pues todos los trabajos tienen que ser subidos al aula virtual en formato PDF. Si me lo ingresan en formato Word, pues lógicamente yo tengo que descargarlo en mi aparato tecnológico y pues no lo voy a verificar y pues lógicamente van a tener menos puntuación también por eso. Más ustedes que son estudiantes de Derecho van a ser futuros abogados, es lo que es y no lo que ustedes piensan. O sea, las cosas tienen que ser rectas porque eso es uno de los principios de lo que es la conceptualización del derecho, ¿no? Lo recto, lo justo, lo loable, lo permitido, lo que es. Si bien es cierto, existen interpretaciones legales, las interpretaciones van a otro ámbito de la norma. Pero en cuanto a, en este momento, lo que es la sociología y lo que es el plan de evaluación, es eso. Y yo estoy pues ejerciendo parte de lo que es la sociología jurídica, que es el control social informal como docente. Por eso pues tiene que cumplir a cabalidad lo que indica el plan de evaluación. Igual el ensayo, los esquemas sí son libres, el criterio que ustedes adopten para realizar un esquema, corchete, paréntesis, lo que consideren es libre. El ensayo también tiene su propia estructura, eviten en los copias y pegues de la web. Los ensayos, por su naturaleza, son análisis reflexivos con criterios propios. Y si ustedes pues hacen copias y pegues de la web, yo me voy a dar efectivamente cuenta y pues lógicamente no van a tener la calificación debida o van a aplazar la actividad. Es muy importante que hagan uso de su producción intelectual y no de las otras personas, no sean sucursales del conocimiento.
En cuanto al resumen crítico, igual pues son análisis reflexivos y como su mismo nombre lo dice, es un resumen crítico sobre la unidad 4. Ustedes van a sintetizar el contenido, van a reflexionar sobre el contenido y van a hacer el resumen. Tampoco son copias y pegues de la web. Lógicamente que todo esto tiene que estar soportado por referencias bibliográficas. Si usted en los ensayos va a hacer mención de alguna cita de manera textual, pues haciendo uso de las normas APA en las referencias, en la parte interna e inferior de la cuartilla, colocan la referencia a la cita bibliográfica. Es muy importante pues que se adecúen a esa normativa y que pues ya en este momento pues hagan uso de esas alternativas, sobre todo de las normas APA, para que no se acostumbren a copiar y pegar de lo que aparece en la web, que en la web aparece de todo y ustedes pueden hacer tres tareas. Hoy en día hasta hay un programa, si usted le indica, hágame un ensayo sobre sociología jurídica y el programa le hace hasta 10 ensayos en un solo momento, de diferentes formas, diferentes de pensar y aparentemente no es plagio, pero sí se da uno cuenta que lógicamente es plagio porque es una máquina la que hace el ensayo. Entonces, mucho cuidado con eso. También las actividades tienen una semana para la presentación. Si ya han descargado el plan de evaluación, se van a dar cuenta que dice desde tal día hasta tal día. Esa semana o ese margen es el tiempo para ustedes presentar las evaluaciones. Si pasa el tiempo, lógicamente el aula virtual se le va a cerrar y no van a tener oportunidad de ingresar la actividad. Lógicamente que atendiendo pues a la flexibilización y estamos en una educación andragógica afectiva, pues lógicamente también puedo ser flexible, pero ustedes tienen que comunicarse conmigo a la brevedad inmediata, lo más posible, rápido, para yo poderles habilitar el aula. Y lógicamente con una excusa que yo considere que sí es la más viable, ¿no? Que ya queda de parte de autonomía si les dejo abrir el aula virtual por 1 o 2 horas para que ingresen. No es que me llamen y me digan, no, profe, doctora, como quieran decir, no, se me presentó un inconveniente, no hice la tarea, pero déme oportunidad hasta mañana. O sea, eso quiere decir que ni siquiera la hizo, no la hizo. O sea, no, el lapso que yo doy, cuando mucho, de permisión para abrir el aula son 2 horas. En 2 horas usted tiene que subir la actividad. Y eso siendo flexible y bueno, atendiendo a esos parámetros de la andragogía afectiva, de la filantropía, de que ustedes están haciendo otras cosas aparte de estudiar, pero para eso tienen un lapso. Y esos son lapsos académicos. En materia de derecho existen lapsos procesales que son preclusivos, no son relajados a voluntad de las partes. Y eso es lo que, de una otra manera, pues yo trato de que ustedes aprendan y que en este momento, en estos lapsos académicos, cumplan con ellos. Porque para todo hay tiempo, todo hay tiempo. Y ustedes, si se saben organizar, van a tener el tiempo y el espacio para poder hacer sus actividades. También les digo, no es que por el cumplimiento de las 4 actividades ya consideren que están aprobados. No, el cumplimiento de las 4 actividades solamente me garantiza que ustedes oportunamente, sí, pues cumplieron, valga la redundancia, con esas actividades. Pero si las actividades están muy mal hechas, pues lógicamente van a aplazar la materia. Entonces, eso es de que, y eso va para todas las materias, no es que con el cumplimiento de las 4 actividades sí ya pasé la materia, no, tienen que ser, o sea, trabajos pues de importancia y de envergadura donde se verifique el profesor que efectivamente pues lo hicieron enfocados conforme a las pautas del plan de evaluación y que de una u otra manera están internalizando los conocimientos, porque de nada sirve más aún en estos procesos que prácticamente son autodidactas, tecnoformativos donde ustedes como estudiantes tienen que poner de sí. La voluntad es muy importante en estos procesos de tecnoformación virtuales, autodidactas, donde no ustedes pues ven clases, por lo menos en estas clases son 2, más nada. ¿Por qué son 2? Primero porque la forma es multimodal. Segundo porque ya, bueno, en sociología jurídica hay demasiado, varias clases ya pregrabadas, mías, de la misma materia. Lo que van a hacer es pues verlas si quieren seguirse nutriendo y si no, pues agarran los libros que están inclusive en el aula virtual o cualquier otro texto de sociología jurídica que tampoco tiene que, voy a ceñirme por lo que está en el aula virtual, sino cualquier otro texto de sociología jurídica y pues internalicen su conocimiento pero de manera individual. Estos encuentros son más que todo para que ustedes ya vengan leídos, preparados y podamos socializar. O sea, que ustedes socialicen conmigo, tengan alguna
alguna duda o que quieran compartir conmigo. Es más que todo estos espacios virtuales para eso. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al plan de evaluación? ¿Estamos claros? Ese es el plan de evaluación, esa es la planificación y como dije, pues ya está en el aula virtual. La unidad como tal está dividida en 4. La primera es lo que es la sociología, el concepto, sus aportes. La segunda es el hombre como ser social, la conducta social humana, el concepto, factores biológicos, endógenos, exógenos, lo que es la conducta social desviada, el delito, la prostitución, las drogas, grupos sociales. Este programa académico pues también se encuentra en el aula virtual. La unidad 3 son las instituciones sociales, definición, características, instituciones jurídicas, la familia. Y la cuarta pues Estado, democracia, derechos humanos, principios de los derechos humanos, dignidad humana, autonomía e igualdad. El día de hoy pues vamos a hacer como un repaso de la unidad 1, 2 y probablemente si llegue a 1 y 2. Y la próxima clase pues haremos un repaso, un resumen de la unidad 3 y 4. O sea, ¿por qué es un repaso? Porque lógicamente pues en estos tiempos, más en 45 minutos, 50 minutos que me da Zoom, no voy a abarcar todo esto uno por uno. Por eso es muy importante que ustedes de manera individual se sienten en sus casas y agarren sus libros y lean. E internalicen todo ese conocimiento que es sumamente importante que se encuentra en los libros. Y cuando lleguemos a estos espacios, pues los socialicemos. Okay. Ahora bien, la sociología. ¿Qué es la sociología? Es una rama, efectivamente es una ciencia social, una disciplina también, que se encarga de analizar la conducta del hombre en la sociedad. Eso es lo que es la sociología. Una rama, una disciplina que se encarga de estudiar ese comportamiento, la sociología en general. Cuando ya hablamos de sociología jurídica, es efectivamente esa rama o disciplina de la sociología en general que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad, pero adecuado o relacionado, o sí, concatenado con el ámbito jurídico. ¿Cómo es ese comportamiento del hombre en la sociedad, pero también cómo se comporta el hombre ante las diferentes circunstancias jurídicas que se le pueden presentar? Por eso es necesario que pues, en este momento ustedes conceptualizan lo que es el delito, porque casi siempre el hombre en su andar, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, eso lo dicen inclusive desde la época de Platón, Aristóteles, que somos seres sociales por naturaleza, no somos seres independientes, de otra manera dependemos de los demás para actuar. O sea, siempre tenemos a alguien que nos empuja o que está a nuestro alrededor, que nos impulsa, nos motiva y demás. Ustedes están estudiando aquí porque quieren cada día superarse, ¿verdad? Porque tienen un propósito en la vida. Y ese propósito en la vida, en primer lugar, es individual, pero también en segundo lugar es para la sociedad, para su familia, para ser un hombre o mujer productivo en este mundo. Por lo general es así. La mayoría de las personas, muy raras de las personas que se vuelven ermitañas y que, bueno, se van a montañas y demás y viven de lo que la naturaleza les pueda dar, no socializan, pero es otro tipo de patrones de conducta hasta cierto punto de ese tipo de personas. Pero por lo general, pues el hombre es un ser sociable, por naturaleza. Y eso es lo que busca pues la sociología, entender su comportamiento frente a los distintos factores, tanto internos como externos, y adecuar esos factores al ámbito jurídico. Entender por qué un hombre puede tener una conducta social desviada, por qué una mujer se puede prostituir, por qué un hombre o una mujer puede cometer un delito. Eso es lo que se encarga de analizar, el porqué de las circunstancias, tratando de entender su comportamiento, que es necesario, lógicamente, que es necesario nosotros entender al hombre y su comportamiento en la sociedad, al hombre y su comportamiento en el ámbito político. Cuando hablamos de esa imagen, del sentido, porque es parte de la unidad que habla de lo que es el delito, es necesario que ustedes como futuros abogados entiendan lo que es el delito, pero en sentido jurídico. Ahora yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por delito, de manera general? Una acción, digamos así, una acción que no está dentro de la conducta social común, por así decirlo. Totalmente desvío para mí. ¿Y para ti? Eso es el delito. Efectivamente son acepciones o conceptualizaciones que están bien,
Pero hoy en día, o lo que es necesario que ustedes aprendan, y desde ahorita hasta inclusive cuando vean penal y penal especial, es el delito en sentido jurídico que abarca tanto los elementos positivos como los elementos negativos del delito. Lógicamente, para que se constituya delito tienen que estar todos los elementos positivos del delito. Si falta uno de ellos, no hay delito. ¿Cuáles son? Delito es, en términos jurídicos, un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una pena, más específicamente con una sanción penal. Eso es lo que es delito. Ahí estoy yo abarcando todos los elementos del delito. Acción, como usted lo dijo, es un acto, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad y penalidad. Ahí estoy abarcando los elementos del delito que son necesarios para que efectivamente se conforme el delito. Si falta uno de ellos, no hay delito. ¿Por qué? La acción. Para que sea un delito, lógicamente, tiene que ser materializado, tiene que ser ejecutado en el mundo externo, en la sociedad, en la vida, donde sea proyectado y donde las demás personas se den cuenta de mi acción. ¿Por qué? Porque los pensamientos, lo que yo considere que esté pensando, si supongamos, a mí me gustan los arcillos de, ¿cuál es su nombre? Génesis, de Génesis. Me gustan los arcillos y me los quisiera tener para mí y trasladarles de la posesión de ellos en mi posesión. O sea, es una conducta que pudiera ser interna mía, pues errada, porque me gustaría, pero quitárselos, arrebatárselos, pero solamente yo lo estoy pensando. ¿Eso es punible? No es punible, porque solamente lo estoy pensando. Génesis ni siquiera piensa ni remotamente de idea que yo le quisiera quitar los arcillos a ella. Pero ¿qué pasa si Génesis sale de aquí y yo paso en mi carro, no sé, en una moto, qué sé yo, y se los arranco? O sea, ahí materialicé mi conducta. Algo interno que proviene del fuero interno, de una voluntad interna, la ejecuté, la materialicé. Y lógicamente fue proyectada en el mundo exterior, porque tú lo sentiste al arranque y trasladé tu propiedad, a mi ámbito de posesión. Entonces, es una acción, lógicamente, una acción generada por una voluntad, por una emoción. ¿Por qué digo que emoción? Todos los delitos, sin excepción, y lo digo con propiedad, tienen una base en las emociones. O sea que yo a veces lo veo más por el punto de la conducta y demás, que decir, catalogar el delito como un concepto, porque yo lo veo más por parte de la conducta, en este caso un delito, que está desviada a la sociedad, por así decirlo. Para mí yo lo veo desde ese punto de vista. Es una conducta lógicamente desviada, pero es una conducta que siempre alberga una intencionalidad. O sea, casi siempre, ¿no? Porque también tenemos que hablar de los homicidios culposos, que no necesariamente abarca una intencionalidad o la persona no quiere hacer daño, pero lo hace. Entonces ahí no podemos hablar de que la persona tenía esa conducta desviada, porque no la tenía. Ejemplo, todos los que manejamos, que Dios nos guarde, estamos expuestos a atropellar a alguien. Yo salgo en mi carro todos los días, todas las mañanas, y yo no tengo la intención de hacer daño. Pero ¿qué pasa si yo saliera de mi casa con algún tipo de tristeza o depresión o inclusive felicidad, que me innubile tanto mi zona de felicidad o de alegría, que yo no esté pendiente del semáforo y me lleve a una persona? Yo no soy una criminal normal, o sea, común y corriente, que se puede decir que sí puede cometer un hecho delictivo. No tenía ni siquiera la intención de dañar a alguien. Pero producto de mi emoción, pues generé un daño, pero no es una conducta desviada. Entonces, es un equilibrio y cada caso es particular. Cuando es instinto. Exacto, porque no por salvarte, no haces. Eso vamos al ámbito de la antijuricidad, los estados de necesidad y la legítima defensa, que es un elemento del delito. Por eso, o sea, cada elemento del delito es importante para adecuar ese caso en una conducta, pero no todas las conductas que originan delitos son desviadas o vienen producto de desviaciones internas porque quiero hacer eso, porque
es un delincuente común o porque es un criminal común, no. Por eso no podemos estigmatizar y señalar a las personas que están detenidas, que todas son delincuentes, ¿no? Porque a veces producto de que están detenidas porque cometieron, sí, un hecho delictivo que abarcó todos los elementos del delito, pero esa persona ni siquiera tenía en su mente... Por ejemplo, también tiene mucha razón porque, por ejemplo, los delitos de contrabando. Sí, porque es lo que más... Claro, y la gente lo hace por necesidad. O las estafas, o vámonos a los delitos de cuello blanco, en el ámbito de las corrupciones. Pero en ese caso, por ejemplo, el delito, la persona sabe que no está haciendo. Claro, claro. Sabe que está mal. Sabe que está mal, pero su emoción de conseguir más dinero, inclusive de miedo, porque ¿qué hace que una persona estafe en esos delitos de patrimonio, fraude y demás? O sea, miedo a no tener dinero, miedo o inclusive a tener que pagar una deuda, y que lo lleva a cometer ese tipo de acción ilícita o contraria a derecho, por un impulso, por una emoción. Por eso digo, la base de todos los delitos, sin excepción, son las emociones. La base de todos los delitos. Que puedan ser por conductas desviadas, sí, pero pueden ser por conductas que no necesariamente sean desviadas o transgresoras de ley, pero sí hay una emoción ahí. Desde las emociones más básicas, ¿y cuáles son las emociones básicas? Ira, tristeza, alegría, asco, miedo. Desde ese tipo de emociones básicas hasta las más complejas, que es la suma de las emociones básicas con las otras, que se vuelven complejas o secundarias o principales. Por eso es muy importante que ustedes puedan establecer primero los elementos del delito para poder entender al hombre y su sociedad. Por eso es muy importante la labor del operador de justicia. No es a la aplicación exegética de la norma o de la ley, sino es entender, que hagan ya una comprensión del que está al otro lado de la palestra. Yo en mi vida de que estuve de juez mucho tiempo, trataba de ver más allá de la apariencia, más allá de lo evidente. Porque de nada sirve ser juez y yo aplicar 2 más 2 es 4, lo que dice 458 del Código Penal, robo agravado, volverme mecánica. No, es ir más allá, es tratar de comprender a ese justiciable que está en esa mesa, o que está en esa silla, o que está en ese estrado, y que por independientemente del motivo cometió un delito, pero hay que aplicar justicia con equidad. Y es esa la aplicación más loable que debe existir. Para todos, es el equilibrio. Es el equilibrio que debe existir en el momento de tomar una decisión, tanto para el imputado como para el libre. Y por eso es no aplicar solo la justicia, aplicar justicia con equidad. Porque si se aplica justicia sin equidad, solamente es justicia. Y si se aplica equidad solamente y no justicia, no estamos haciendo nada. Porque ¿qué es justicia? Para ustedes, ¿qué es justicia? La justicia es el balance. O sea, que para todos esté bien. Para mí, yo lo veo desde ese punto de vista. No voy a ser ejemplo del diputado, pues, que tiene su pena. Pero también hay que respetarle a él sus derechos y demás. Y la víctima también tiene que ser feliz. Entonces, justicia, yo siempre lo he visto desde el punto de vista para ambos. Entonces, para mí es esa igualdad. Lo veo desde... ¿Y qué es equidad para ti? La equidad, para mí, sería como darle el mismo valor. Podría ser. ¿Han visto Romano? No. ¿No? Bueno, cuando vean Romano, se van a dar cuenta de lo que justicia y la equidad, pero se puede decir. Según Ulpiano hizo para los abogados. Nosotros como abogados, la máxima de justicia o de lo que es justicia es esa conceptualización de Ulpiano. Es dar a cada quien lo suyo, de manera perpetua, sin su voluntad. En definitiva, dar a cada quien lo suyo. Eso es justicia. Y es de una otra manera en términos de lo que tú dijiste. ¿Qué es la equidad? También. La equidad es darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las consideraciones propias del ser. ¿De qué ser? De ustedes como seres individuales. Se los voy a ejemplificar. Génesis, ¿y cuál es tu nombre? Samuel. Génesis y Samuel vienen ante mi tribunal con una naranja. Génesis me indica, doctora, hay un árbol que se sembró en la casa de Samuel
en su terreno, porque yo no tenía terreno, pero solamente ese árbol dio una naranja. Pero yo coloqué las semillas de la naranja. Samuel colocó el terreno, pero entre los dos, de manera igual, cuidamos del árbol. Y cuando creció y demás, frondoso, solamente dio una naranja. Quiero que, bueno, pues, o sea, ustedes discuten a quién le toca la naranja. Entonces Samuel dice, no, pero es que a mí me toca la naranja porque todo el árbol fue mi terreno. Estoy diciendo, no, pero yo di las semillas y entre los dos sembramos. ¿Qué hago yo? Agarro, parto la mitad y mitad. ¿Qué apliqué ahí? La justicia. Justicia le di a cada quien lo suyo, ¿verdad? En el momento que yo le doy a su Génesis, a Samuel, cada parte de la mitad, yo veo que Samuel agarra y se come la concha. Agarra y la pulpa la bota. Y lógicamente Génesis, pues se come la pulpa y bota la concha. Pero a usted le gusta la concha y a usted le gusta la pulpa. Y yo le pregunto a Samuel y me dice, no, pero es que a mí no me gusta la pulpa, eso me parece feo. O sea, a mí me gusta la concha. Y dice, por Dios, ¿cómo se va a comer la concha? O sea, si lo más bueno es la pulpa. ¿Qué debía hacer yo? Preguntarle, Samuel, ¿qué quieres? Génesis, ¿qué quieres? Entonces Samuel me va a decir, doctora, pues yo quedaría feliz si usted me da toda la concha. Y Génesis, bueno, para mí perfecto, me como toda la pulpa. Entonces yo agarro, pelo la naranja y le doy a usted su concha y le doy a usted su pulpa. Y los dos quedaron satisfechos. Pero ahí atendía a dos preceptos, principios generales del derecho, justicia y equidad. Le di a cada quien lo suyo, pero atendía a las condiciones particulares y propias de ser. Escuché a Samuel y escuché a Génesis. Y con base a eso, ¿qué hice? Empaticé inclusive. Apliqué empatía, los comprendí. Y eso es lo que es justicia y equidad. No podemos aplicar solo justicia y no podemos aplicar solo equidad. Porque sería de una otra manera, pues, egoísta. No estoy atendiendo a las condiciones del ser. Y eso es lo que debe hacerse, no solamente en el ámbito jurisdiccional, donde los operadores de justicia imparten decisiones, sino en mi casa, en mi trabajo, con mi esposo, con mi novio, con mi novia, con mis amigos. Todo debe ser así. Aplicar justicia y equidad. Con base a eso, a dando cada quien lo suyo, pero también atendiendo a las individualidades de cada uno. Porque cada ser humano es un mundo, es complejo. ¿Quién se pudiera imaginar que a una persona le gustara la concha? Pero sí existe, de todo, sí existe. Entonces, eso es lo que debe ser el operador de justicia, cualquier persona que esté en un conflicto, que esté en una controversia, que esté en una situación donde efectivamente existan intereses contrapuestos. ¿Okay? Y que, como dijo Samuel, mediar, conocer, interpretar y demás. Bueno, esa es la acción. La tipicidad. ¿Qué me indica a mí la tipicidad? Que efectivamente esa conducta transgresora debe estar encuadrada ¿en dónde? En un tipo penal. ¿Cuál es la norma sustantiva penal por excelencia? El Código Penal venezolano. Ahí prácticamente en el libro segundo está todos los delitos, la mayoría. Y lo que no está ahí está en leyes orgánicas o en leyes especiales. Pero es esa adecuación de un hecho a un tipo penal. Y eso es parte de lo que abarca el principio de legalidad, que efectivamente toda esa conducta contraria a derecho tiene que estar enmarcada. Si no está enmarcada, pues no hay delito. Es atípico. Bueno, gracias. Es atípico. Esa es la tipicidad. Ahora, antijuricidad es lo contrario. Esa conducta que proyecté tiene que ser contraria a derecho, antijurídica, por eso se llama, contraria a derecho. No hay un recto proceder, no está desviada hasta cierto punto, choca con las normas morales, normas sociales, las normas penales, normas tributarias. Es esa conducta contraria al recto, al derecho. Esa es la antijuricidad. La culpabilidad del necesario juicio de reproche de esa persona que hizo un acto que está típico
y que fue antijurídico es necesariamente culpable, que la sociedad lo ve como culpable por el llamado juicio de reproche. La imputabilidad. Con respecto a la imputabilidad, hay imputabilidad la más básica, por decirlo así, que es esa atribución o la facultad de poder atribuir esa acción, eso que es típico, que es antijurídico, que es culpable, en primer lugar, por la edad. Cuando una persona es imputable o que se le puede atribuir un hecho delictivo. A partir de los 12 años, cuando empieza a tener responsabilidad. No, a los 12 años sigue siendo niño o adolescente. Hay dos ámbitos de aplicación para que ustedes puedan ver. 18 años es lo básico, lo ordinario. Usted que está en el área ordinaria, desde que comete delitos con 18 años es totalmente imputable y lo arropa o lo abarca la jurisdicción ordinaria, ustedes. Ahora, si es menos de 18 años, pero no es menos de 14, sino de 14 a 18, que sigue siendo imputable, no es inimputable, sigue siendo imputable, pero bajo jurisdicción especializada, Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Ahora, si es menos de 14 años, hacia abajo, es totalmente inimputable. Ahí sí, no se le puede atribuir la comisión de un hecho delictivo. Menos de 14 años en adelante es totalmente inimputable. Entonces, ¿qué es la imputabilidad? Es esa forma de atribución del delito, de la acción, y que totalmente, pues bueno, abarca en primer lugar la edad. Pero bajo esos aspectos, menos de 14 años inimputable, de 14 a 18 imputable, pero por jurisdicción especializada, de 18 en adelante, jurisdicción ordinaria imputable. Y la punibilidad y penalidad, pues abarca, efectivamente, si una persona ejecutó, accionó, está típico, su conducta fue antijurídica, fue culpable, es imputable, pues ¿qué le acarrea? Una pena que está consagrada donde, tanto en el Código Penal o en las leyes especiales de leyes orgánicas. Aparte de ese elementos positivos, pues existen los elementos negativos que los vamos a ver en la próxima clase, porque ya me está diciendo aquí el computador que me falta poquito. Y bueno, esos son los elementos positivos. Ahora vamos rapidito para hablar de la prostitución y las drogas. En materia sociológica o en el ámbito de la sociología y sociología jurídica existen conductas peligrosas y comportamientos limítrofes con el delito. Las conductas peligrosas es todo aquello accionar que no teniendo pues necesariamente la intención de causar daño puedo generar un daño inclusive tan lesivo que puedo cercenar la vida de otra persona. Una conducta peligrosa, lo más común es el llamado juego al azar con la pistola. Ruleta rusa, con la pistola con el revólver. Eso es una conducta peligrosa, porque efectivamente la persona está jugando, tiene una conducta peligrosa y puede atentar con la vida de la otra, así los dos estén de acuerdo en que están jugando ruleta rusa con una sola bala en el tambor del revólver, pero en cualquier momento puede salir esa bala y puede lesionar a alguien, pero están conscientes. Sin embargo, es una conducta peligrosa que lleva a la comisión de un hecho delictivo. Puede ser doloso o culposo, dependiendo del caso en particular. Eso es una conducta peligrosa que puede constituir efectivamente delito. ¿Qué es un comportamiento limítrofe al delito? La prostitución y la droga. ¿Por qué la droga? Porque efectivamente una persona bajo los efectos de la droga o inclusive del alcohol, que es un comportamiento, puede cometer un hecho delictivo. ¿Cuántas personas que consumen droga o alcohol toman sus vehículos y de manera, sí, o sea, con menosprecio a la vida y sin tener algún tipo de responsabilidad, se montan a su vehículo para tratar de llegar a sus casas, qué sé yo, y atropellan a alguien y lo matan? Es un comportamiento limítrofe con el delito. La prostitución, ¿cuántas veces no se ha visto, a pesar de que sí, son personas que puede decir que les gusta o no les gusta, o que por necesidad lo hacen, además? Se prostituyen, pero producto de no tener la satisfacción patrimonial, porque es por dinero, o sea, es un dar y dar, pero yo recibo dinero con base a lo que generé de prostitución. Si no le pagan, han habido muertes.
o lesiones, porque su estado emocional se nubila tanto que no le importa lo que pasa, no me pagó, me usó, tome. Es un comportamiento. En ambos casos, totalmente. Entonces, son comportamientos limítrofes al delito cuando ya se exteriorizan de esa manera desesperada. Y eso es parte de la sociología, entenderlo. Por eso es muy importante, o sea, atender y considerar cada caso en particular. No todos los casos son iguales, pueden ser muy parecidos, eso sí, pero no son iguales, jamás ni nunca. Entonces, en el ámbito de lo que es la jurisdicción y más en el ámbito penal, los operadores de justicia tienen que tener mucho cuidado en eso. Revisar, atender, comprender, estudiar la norma, ver más allá de lo evidente. Y no solamente aplicarla al Código Penal, sino las otras leyes, por normas de remisión que existen. Por eso, de una u otra manera, uno es un todero ahí. Uno es psicólogo, es sexólogo, es licenciado, es educador, es abogado en el momento de dictar una decisión, porque todo ese conocimiento en el momento de emitir la resolución correspondiente tiene que estar allí y poderlo plasmar en su decisión para blindarla, para poderla motivar, para que no se caiga, porque si la decisión no está blindada, si solamente usted lo dice por decirlo, pues lógicamente le van a apelar, va a recurrir y se va a caer. Y esto es parte de la sociología y que los abogados y más los operadores de justicia tienen que conocer todo eso. Todo eso. Bueno, lo vamos a dejar hoy hasta aquí porque esto se me está terminando y tengo que darles la frase que van a colocar en cada actividad. Recuerden que en el plan de evaluación dice que ustedes tienen que colocar en la actividad una frase. Esa frase le voy a dar la de la primera actividad y la de la segunda porque pues solamente son 2 encuentros virtuales. No, le voy a dictar la diferencia. Dice Aristóteles, el placer se presenta íntimamente asociado a nuestra naturaleza. El placer se presenta íntimamente asociado a nuestra naturaleza. El placer se presenta íntimamente asociado a nuestra naturaleza. Punto seguido. Por eso los educadores se sirven del placer y del dolor como de un timón para dirigir a la infancia. Por eso los educadores se sirven del placer y del dolor como de un timón para dirigir a la infancia. Por eso los educadores se sirven del placer y del dolor como de un timón para dirigir a la infancia. La leo completa. El placer se presenta íntimamente asociado a nuestra naturaleza. Por eso los educadores se sirven del placer y del dolor como de un timón para dirigir a la infancia. La otra frase. Unos dicen que el bien es el placer. Unos dicen que el bien es el placer. Otros, por el contrario, lo consideran vil. Otros, por el contrario, lo consideran vil, pues esclaviza a la mayor parte de los hombres. Pues esclaviza a la mayor parte de los hombres. Unos dicen que el bien es el placer. Otros, por el contrario, lo consideran vil, pues esclaviza a la mayor parte de los hombres. Eso también lo dijo Aristóteles. A la mayor parte de los hombres. Ajá, pues esclaviza a la mayor parte de los hombres. ¿Esto también lo dijo? Aristóteles. Bueno, con eso ustedes pueden colocar esa frase al inicio, al final de la actividad, donde ustedes consideren. Es una forma, bueno, ustedes están presentes, pero para los que no están presentes, te juro tienen que ver la clase, porque es que veo que muchas personas, muchos estudiantes pretenden, ay sí, presento las actividades, ya pasé, o sea, lo ven como tan fácil, y no. Tienen que internalizar los conocimientos, porque si no, no estamos haciendo nada. O sea, si no, pues la universidad, ustedes van a pasar sobre la universidad y si me gradué de abogado y después que queda, es uno mal y el instituto. Sí, porque, por ejemplo, muchas veces si no lo sacan por
con un requisito. Sí, exactamente, y no debe ser así. No debe ser. O sea, cada cosa que usted aprenda, internalícela, socialícela, y le va a servir para toda la vida, para toda la vida. Eso es así como el juego de quién quiere ser millonario, ¿sí? Que le hacían las preguntas y el muchacho se acordaba hasta de sus experiencias y con base a eso contestaba y preguntas acertadas. Pero era todo ese cúmulo de conocimiento que lo tenía coherente y congruente a la vez en su cabeza. Por eso los invito a eso, a que internalicen cada cosa que estudien y lo apliquen en su vida diaria. Muchísimo. Por eso es una de las primeras, ustedes están iniciando, ¿no? Los trimestres. Es la primera de los trimestres. Es sumamente importante. Bueno, muchachos, un placer. Estamos en contacto. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.